Bueno, hoy mi compañera Sara y yo vamos a hablar acerca del artículo titulado Máscaras médicas versus respiradores N95 para prevenir el COVID-19 entre los trabajadores de salud, y es un ensayo aleatorizado que fue publicado el 29 de noviembre de 2022 en la revista Anales de Medicina Interna, y pues ahí pueden observar los autores. Bueno, el artículo inicia hablándonos pues de la introducción y nos dice que los respiradores N95 están diseñados para proteger al usuario de la inhalación de pequeñas partículas. En cambio, la mascarilla médica está hecha para evitar el contacto facial con gotas grandes. También nos dice que son escasos los datos epidemiológicos que respalden la superioridad del respirador N95, pero que es preferentemente recomendado en los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos sobre la mascarilla médica, y que la OMS, las jurisdicciones del Reino Unido y la Agencia de la Salud Pública de Canadá recomiendan el uso de la mascarilla médica para la atención de rutina de pacientes COVID-19 y el respirador N95 solamente para procedimientos que generen aerosoles. Que no está claro si las mascarillas médicas ofrecen una protección similar a los respiradores N95, y que gracias a esto pues existe una preocupación de que las mascarillas médicas no ofrezcan menos protección a los trabajadores de la salud, porque pues tienen un ajuste más holgado y no filtran con tanta eficacia como los respiradores N95. Bueno, el objetivo general de este artículo, de este estudio, es comparar la eficacia de la mascarilla médica con el respirador N95 para proteger la salud de los trabajadores, de la salud de COVID-19 en el entorno de la atención médica. Se realizó pues un ensayo controlado aleatorio de no inferioridad, mediante el cual los trabajadores se asignaron al azar y usaron pues unos una mascarilla médica y la otra mitad pues el respirador N95 en la atención de rutina de pacientes COVID. En cuanto al objetivo específico, era evaluar si las tasas confirmadas del laboratorio de PCR eran similares en los trabajadores que usaron una mascarilla médica versus los que usaron un respirador N95. Bueno, en cuanto a métodos, pues fue un ensayo pragmático, como anteriormente aleatorizado, abierto y multicéntrico, donde se inscribieron pacientes en 29 centros de atención médica, en 17 hospitales en Canadá, 4 en Pakistán, 2 centros de atención a largo plazo en Israel y 6 hospitales en Egipto. El estudio se realizó del 4 de mayo de 2020 al 29 de marzo de 2022 y fue aprobado por la Junta de Ética de Investigación Integrada de Hamilton y Juntas de Revisión Institucional de las instituciones participantes. En cuanto a participantes, pues inscribieron trabajadores de la salud que prestaban atención directa a pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19 y que hayan pasado un 60% o más de su tiempo haciendo trabajo clínico cuando se inscribieron. En cuanto a criterios de exclusión, los que no tenían prueba de ajuste válida en los últimos 24 meses o no pueden pasar una prueba de ajuste, los que tenían una o más comorbilidades de alto riesgo para COVID-19, como hipertensión, enfermedad cardíaca, alguna inmunosupresión debido a una enfermedad o medicamento, los que tenían diagnóstico clínico previo confirmado por laboratorio de COVID-19, o los que tenían una o más dosis de una vacuna COVID-19 y tuviera más del 50% de eficacia. Bueno, en cuanto a la autorización y seguimiento, pues los participantes fueron asignados aleatoriamente uno a uno y la autorización se certificó en sitio en bloques permutados de 4, y en cuanto a intervenciones, pues se pidió a los participantes que usaran el tipo de dispositivo que fueron asignados durante 10 semanas. Y se exigió que lo usaran tanto para procedimientos médicos de rutina como los que generan aerosoles, ya que eso pues aparecía en las políticas institucionales. Bueno, en cuanto a resultados, tenemos resultados primarios y secundarios. El resultado primario fue el tiempo para la PCR confirmada por COVID-19,
y se midió desde la fecha de aleatorización hasta la fecha de la obtención de la muestra positiva confirmada y se continuó el seguimiento hasta el final de las 10 semanas y hasta las 2 semanas después de recibir una vacuna o hasta la fecha de retiro del participante del ensayo. En cuanto a los resultados secundarios, incluyeron seroconversión a SARS-CoV-2, enfermedad respiratoria aguda, absentismo relacionado con el trabajo, infección o neumonía del tracto respiratorio inferior, ingreso a UCI, ventilación mecánica y muerte. Y se midieron los anticuerpos contra Spike y nucleocapsid al inicio y al final de seguimiento y permitiría esto conocer las diferencias entre los infectados que tendrían anticuerpos contra los antígenos de NIS y los vacunados solamente contra eso. Bueno, los participantes fueron evaluados en búsqueda de tenían signos y síntomas mediante mensajes de texto automatizados que fueron enviados 2 veces a la semana, y la adherencia al uso de la mascarilla médica o respirador N95 se evaluó mediante autoinformes semanales, y el monitoreo que fue hecho mientras fue posible. También se midieron las exposiciones informadas a COVID-19 como exposición de los participantes a la comunidad del hogar, exposiciones en hospitales y en procedimientos que generan aerosoles y también brotes en hospitales. Bueno, ya continuando entonces con los resultados y las gráficas de cada uno de estos, se inició el estudio pues entre el 4 de mayo del 2020 y el 12 de enero del 2022, en donde se realizó se evaluó la elegibilidad de 1.191 trabajadores de la salud, pero que de estos fueron asignados aleatoriamente solo 109. Entonces se puede observar allí que solo de los 109, porque quedaron de los 1.192 solo quedaron 1.009, porque 182 fueron no elegibles, es decir, 124 porque no cumplían con los criterios de elegibilidad que mi compañera ahorita acabó de mencionar, ya sea por una comorbilidad de base o porque no cumplía con el criterio de evaluación, y 54 porque pues decidieron no participar en la evaluación. Entonces, como ya lo mencioné, el seguimiento comenzó el 4 de mayo del 2020 y finalizó el 29 de marzo del 2022. Una vez que ya se tenía pues asignado aleatoriamente a los participantes, se subdividieron en 2 grupos, uno para las mascarillas médicas, que fueron 500, entre los que se encontraban Canadá 132, Israel 17, Pakistán 93, Egipto 258. Y en los respiradores N95, 509, entonces se subdividieron en Canadá 136, Israel 17, Pakistán 94 y Egipto 262. Como se pueden dar cuenta, en Egipto, tanto en el grupo de mascarillas como el N95, fueron los que abarcaron mayor participantes, casi por un poquito más del 50%. En cuanto a su duración del seguimiento, la duración de medidas según el estudio fueron de 10 semanas, pero si se dan cuenta, las dos fueron muy similares. Tuvieron una duración de medida de 9,06 semanas y en la de N95 una duración media de 9,3 semanas. Además de esto, pues excluyeron antes de iniciar el proceso 5 participantes que fueron elegidos de forma al azar. En las de mascarillas médicas, uno en Canadá porque tenía antes previo al estudio una confirmación de COVID-19 y otros 2 más porque se retiraron de forma voluntaria. Igualmente en las N95, uno en Egipto por previo al estudio confirmación de COVID y uno en Canadá por decisión propia o retiro pues. Además hay que tener claro que este estudio no se realizó de manera simultánea, sino que por el contrario se realizó de manera paulatina. ¿Qué quiere decir esto? Que se realizó la inscripción de cada uno de los países durante todo el periodo de la pandemia. Entonces, por ejemplo, en Canadá fue del 4 de mayo del 2020 al 22 de mayo del 2021. Israel fue del 11 de noviembre del 2020 al 27 de enero del 2021. Pakistán fue del 24 de junio del 2021 al 18 de diciembre del 2021. Y Egipto, que fue uno de los últimos, fue el 19 de diciembre del 2021 hasta ya prácticamente finalizado el estudio. Entonces, si se pueden dar cuenta, fue prácticamente durante toda la pandemia en la que se realizó esa inscripción. Ya pues para finalizar, pues esto se hizo un seguimiento completo, casi aproximadamente entre los dos población participantes, se incluyeron 104 en total,
que durante el proceso también pues, se vieron involucrados lo que fueron 37 para la vacunación, tanto en la mascarilla médica como en el respirador N95, y que además obtuvieron pues también retiradas. Entonces, en la mascarilla médica tuvieron una retirada de 14 y a diferencia de las N95 de 18. Entonces, esas retiradas fueron porque se perdió el seguimiento o porque se retiraron los participantes. Entonces, acá 8 se perdió el seguimiento, 1 en Israel y 7 en Egipto, y los participantes pues, se retiraron 4, 1 en Canadá, 3 en Egipto, y otros pues que no especificaron el porqué o la causa. Bueno, aquí hay otros resultados. Esta es una tabla basal. Esta pues, se utiliza para evaluar si el proceso de aleatorización fue adecuado y se cumplió pues, con el objetivo de poder tener a los participantes de maneras similares. Bueno, entonces es una tabla de características de los participantes. Aquí pues se puede mostrar lo que es la edad media de cada uno de ellos, y en el total se puede observar que realmente pues son similares entre sí, 34,6 y 34,9. Lo que representa los cornetes sería el rango de edad de cada uno de los participantes, tanto las mascarillas como los N95. Luego aquí nos describen lo que fueron femeninas. Entonces se observa que hay 361 mujeres, es decir, un 72,6% en comparación a los participantes iniciales, y un 338 mujeres en cuanto a los respiradores N95, es decir, un 66,7%. En cuanto a la distribución de trabajo, la distribución también por unidad y la distribución por región, pues era prácticamente lo mismo. Entonces nos describían una serie de valores y nos daban el porcentaje de lo que se está describiendo para cada uno de los subgrupos. Entonces, bueno, aquí está la distribución por regiones. Esto es prácticamente lo que yo dije ahorita de cuántos participantes habían por cada país y el porcentaje que equivalía. Entonces, 51, como lo decía, en Egipto fue la mayor cantidad de participantes, un poquito más de la mitad, 51,7%, y en la mascarilla, en los respiradores N95, igualmente, un 51,5%. Continuando con la tabla, pues hay otras características como que recibieron la vacuna con eficacia. Entonces, igual, aquí hay solo 197 recibieron la vacuna, es decir, un 39,6% en cuanto a las mascarillas médicas, y en los N95 recibieron 211 de los 507. Los seropositivos en Canadá fue un porcentaje mucho más bajo, fue un 2%, 2,3%, y quien obtuvo la mayoría fue en Egipto, casi con un 82%. En general, pues hubo 187, es decir, 37,5% de participantes con mascarillas médicas frente a un 37,2% en el grupo de respiradores N95, que eran seronegativos al inicio del estudio, es decir, que no tenían un anticuerpo IgG contra un pico de SARS-CoV-2, o que no tenían un IgG en contra de una neoclampsia al inicio del estudio. En cuanto al desenlace primario, entonces aquí se observa un diagrama de bosque del análisis primario por intención de tratar de COVID-19 confirmado por la PCR. Entonces, aquí pues ocurrieron que la confirmación en toda la población, en todos los participantes, en la mascarilla médica fue un 52 confirmados de 497, es decir, un 10,46%, en comparación con los respiradores, que fue 47 confirmados de 507. De igual manera, pues se realizaron subgrupos con cada uno de los países y pues ahí se observan los valores. Entonces, confirmados 8 de 131, es decir, un 6,11%, y en cuanto a los respiradores N95, confirmados 3 de 135. Bueno, aquí se puede observar lo que es en cuanto al diagrama de bosque. Entonces se puede observar que lo que significa esta línea horizontal es el intervalo de confianza. Entonces aquí se puede observar que el intervalo de confianza va de 0,75 a 10,72, y lo que muestra este rombo, este diamante, sería la media, que varía según cada país, y por ejemplo en Canadá sería 2,83, igual para cada caso. Entonces el intervalo de confianza de Israel
va de 0,43 a 5,49 y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir con este desenlace primario? Pues que no hubo una diferencia significativa entre los grupos de mascarillas médicas versus los respiradores N95, ya que si se dan cuenta todos los intervalos de confianza pasan la línea de no efecto, es decir, la línea punteada. Entonces eso quiere decir que no hay una significancia entre ambos grupos comparados. Fíjate que el grupo que tiene más participantes, que es el de Egipto, el rombo se acerca más a la línea de efectos, por lo tanto son menos dispersos, tienen un intervalo de confianza más pequeño, a veces 0,6 a 1,5. Mientras que los otros que tienen menos, son más dispersos. Entonces, realmente el valor real se aproxima más a eso, ¿no? Y todos confirman que no tiene efecto. Prácticamente es que ninguno pues tiene una significancia. Ya son similares, sí, el mismo. Tienen el mismo efecto. Bueno, aquí es otra figura, esta es una gráfica de Kaplan-Meier, en donde pues graficaron la incidencia acumulada del análisis primario por PCR confirmado por COVID-19. Entonces prácticamente lo mismo que mostré en la tabla atrás, pero pues en esta gráfica. Entonces se observa pues un tiempo y un HR, y se observa pues la línea azul clarito serían los mascarillas médicas y la más oscura serían los respiradores N95. Igual en el estudio pues son muy similares ambos, no hay como una separación que sea notoria, no hay diferente porque durante todo el periodo de seguimiento pues no hay un espacio significativo, y aquí pues se puede observar que los participantes que iniciaron a medida del tiempo pues fueron disminuyendo. Bueno, en cuanto al desenlace secundario, lo que nos informaba más que todo era que 47 de 434 en cuanto a los respiradores, en cuanto a las mascarillas médicas tenían mayor efectos adversos, y también en comparación con el de N95 que tenían 59 de 435, es decir 13,6%. Además nos estimaban que uno de los participantes que utilizaron mascarilla y 3 de los que utilizaron respirador N95 se retiraron pues debido a que tuvieron mayor efectos adversos o molestias que se relacionaban con el dispositivo que se les había asignado. En cuanto a otros resultados, pues los procedimientos que generaron aerosol y exposición a comunidades pues fueron similares, igual como en el inicio al inicio del estudio o el desenlace primario, fue muy similar entre ambos. Se informaron brotes de COVID-19 en 5 de 29 unidades de estudio en Canadá, tanto también en centros de atención a largo plazo en Israel y en 6 hospitales de atención aguda en Egipto. Además, las tasas optiformadas de adherencia en cuanto a la higiene, protección ocular, uso de batas y uso de guantes fueron también muy similares en ambos grupos de estudio. En cuanto a la discusión, nos dieron, pues, lo expliqué en estas 3 ítems, en donde pues nos describen que la circulación del Ómicron pudo haber sido un factor contribuyente a las altas tasas de COVID confirmados por PCR en Egipto. Como ya lo mencioné, Egipto fue uno de los países que se inscribió casi a lo último del estudio y era donde más alto había picos de Ómicron durante pues prácticamente el final del COVID, entonces por eso hay altas tasas de COVID confirmados por PCR. En cuanto a la protección relativa a mascarillas médicas en comparación con los respiradores, eso va a variar según el grupo del país en el que se esté estudiando, y que además de la intervención incluya la política de uso de mascarillas en cada sitio, pues no solo en un tipo específico en donde fuese asignado el participante. En cuanto a los desafíos del estudio, se demostraron que ocurrieron largas demoras para la aprobación de la ética y el establecimiento para contratos con los otros sitios o los otros países. También hubo desafíos en cuanto al envío internacional de suministro y demoras en la aduana en algunos de estos sitios o de los países, y pues largas demoras en la aprobación regulatoria y distribución, y dificultad con la adquisición de respiradores N95. Esto pues igualmente por la demora en los envíos internacionales en cuanto a la aduana. Y como conclusiones del artículo se tiene que la estimación generales descartan una duplicación de riesgo, ya sea que se haya confirmado por PCR que tenían COVID, ya sea porque utilizaban mascarillas o porque tuvieran respiradores N95. Los resultados de los subgrupos variaron según el país, como se demostró en la tabla del diagrama de Boston, y
y que por último las estimaciones generales pueden no ser aplicables a países individuales debido pues a la heterogeneidad del efecto del tratamiento. Gracias. Este estudio que tiene sus dificultades para, con todo lo que han señalado y para hacerlo, es sorpresivo el resultado, ¿no? La evidencia que teníamos del laboratorio y de otros estudios clínicos, se esperaba que fuera mejor el desempeño de los N95, que no. Uno hubiera esperado que hubieran más participantes. Esto tiene mucha limitación porque esto depende del recuerdo de las personas, si dice que se lo ponen o no se lo ponen, que se lavan las manos, que se ponen los guantes. Entonces hay limitantes, pero esas limitantes son para todos los grupos. Entonces, a la hora de la verdad, pues no va a influir tanto. Lo que sí es importante entonces es que el punto de vista de costo de estos respiradores 95 son mucho más costosos que las máscaras médicas. Entonces, significaría pues que habría que gastar menos plata en esto. Por supuesto que varía cada país, cada las costumbres y el pico de virus de cepa que estuvieran circulando en ese momento. De todas maneras, una sorpresa porque fíjense que ellos hicieron un estudio de no inferioridad, no fue un estudio de superioridad, eso es diferente. Es diferente demostrar que algo es mejor que otra cosa a demostrar que algo no es inferior a otro. ¿Cuál es la diferencia básica? La diferencia básica es cuando usted hace un estudio de no inferioridad, el desempeño del que es superior incide en el resultado del otro. Si el que es el mejor no se desempeña como esperábamos, entonces el otro va pegado ahí y puede demostrar que no es inferior. Eso tiene su malicia. Y eso lo usan en medicamentos y eso tiene sus críticas. Lo ideal es uno demostrar superioridad. Aquí no, aquí hicieron una no inferioridad y le han puesto un límite del doble. Se pensaba que era el doble de efectivo el N95. Esas son cositas ahí que no dejan a uno muy satisfecho porque si el N95 uno cumplió con lo esperado, entonces el desempeño de la máscara médica se sube y al hacer el análisis estadístico resulta que es igual en términos de estadísticos. Queda uno ahí con la duda. Es una pregunta que no está todavía bien respondida, pero bueno, le da cierto impulso a los países donde no tienen recursos para estar dándole respiradores de 95 a todos sus trabajadores, ¿no? Entonces, si tienen de dónde agarrarse mientras tenemos una evidencia más robusta y tenemos un estudio pues, que conteste mejor esa pregunta. Fíjense cómo son de complicados para hacer estos estudios. Siguiente.
Hola, buenos días. Junto a mi compañero Julián Bermón les venimos a hablar sobre el artículo que se titula Los efectos de la dapagliflozina en las hospitalizaciones de pacientes con enfermedad renal crónica. Este artículo fue publicado en la revista Nature Medicine y fue realizada en 21 países con 386 puestos de salud. Bueno, para iniciar, en cuanto a antecedentes, pues tenemos que definir pues que la enfermedad renal crónica, pues esta es una alteración ya sea funcional o estructural que de los riñones que me va a estar con un tiempo de evolución superior a los 3 meses. Se puede presentar la función renal, o también puede presentar lo que es alteración de la filtración glomerular con una inferioridad a 60 mililitros por minuto. En cuanto a los pacientes con esta enfermedad renal crónica, estos van a padecer un aumento de eventos cardiovasculares y de mortalidad, los cuales van a conllevar a una hospitalización aguda, que pues estos eventos cardiovasculares van a representar una de las principales causas por las cuales estos tipos de pacientes van a ser hospitalizados. Esto también se puede llevar a puede ser causado por diferentes circunstancias, tales como la uremia, la mala nutrición, también puede estar asociado a la coexistencia de factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión, antecedentes de enfermedad vascular periférica, la obesidad. Y el control principal que se da a estos pacientes de enfermedad renal crónica está adecuado con mantener una presión arterial adecuada, la cual esto constituye para la prevención de un evento cardiovascular. En los criterios diagnósticos de este tipo de enfermedad, pues tenemos que tener en cuenta los marcadores de daño renal, los cuales podrían estar relacionados con la albúmina elevada, la alteración del segmento urinario, alteraciones electrolíticas, alteraciones estructurales, alteraciones estructurales histológicas y en proimágenes, y también en pacientes de trasplante renal. Así mismo, como mencioné anteriormente, tener en cuenta la filtración glomerular cuando está disminuida por inferior a 60 mililitros por minuto. En cuanto a la dapagliflozina, este es un inhibidor selectivo del cotransportador de sodio y glucosa, el cual me va a reducir la reabsorción de glucosa y la reabsorción de sodio, por lo tanto me va a aumentar un suministro de sodio al túbulo distal y me va a reducir la presión intraglomerular. Esta me va a conducir a una reducción de sobrecarga de volumen y a una reducción de la presión sanguínea, por lo cual va a ser un tratamiento efectivo en pacientes de diabetes mellitus tipo 2, también en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica sintomática con una fracción de eyección disminuida, y en enfermedad renal crónica en adultos. En cuanto a la metodología del estudio, el diseño y el objetivo, el objetivo principal fue determinar el efecto de la dapagliflozina en las primeras y todas las hospitalizaciones de este tipo de pacientes. También tuvo en cuenta principalmente pacientes diabéticos, así como pacientes no diabéticos, y también determinar el tipo de hospitalización por sus causas específicas. Este fue un ensayo clínico aleatorizado de doble ciego, controlado con placebo, es decir, que los pacientes no sabían si le administraban el placebo o le administraban el fármaco. Este fue multicéntrico, es decir, realizado en varios centros de salud en 21 países, y tuvo un análisis post-hoc, es decir, que primero tuvieron en cuenta el estudio para este análisis, y cuya fuente de financiación principal fue gracias a AstraZeneca. Hace un análisis, por favor. Por favor, es que usted hace un análisis y usted no lo haya puesto en su protocolo inicial. Está buscando si eso disminuye las hospitalizaciones. Esa es la medida de desenlace primaria. Pero a usted después se le ocurre, cuando terminó el estudio, hacer otros análisis que no los contempló inicialmente. Es lo que llaman un análisis, por favor. En cuanto a cómo fue la realización, esa se realizó con un computador, con una aplicación que se llama IPXF, si mal no estoy,
Y pues en esta también tenía el contenido de las instrucciones de cómo identificar qué paciente estaba recibiendo el placebo y cuál estaba recibiendo la dapaglifosina. En cuanto a las dosis, se daba 10 miligramos diarios de dapaglifosina, al igual que el placebo, y estos tenían el mismo tamaño, misma forma, mismo color y mismo sabor, para que no hubiera forma de saber qué se le estaba dando. La pastilla. La pastilla, sí. Enmascararlo, pegas un tal pegado, sube el problema que va con Ah, ok. no. En cuanto a los criterios de inclusión, pues principalmente era la provisión del consentimiento informado, que se ha firmado antes de que se realizara cualquier procedimiento. En cuanto al que fuera hombre o mujer, mayor o igual a 18 años al momento del consentimiento, que la relación de urea albúmina sérica fuera mayor o igual a 200 y menor o igual a 5.000 miligramos o gramos. También que estuviera estable y que para las dosis diarias máximas tolerables estuviera indicado en la etiqueta del paciente que hubieran tenido tratamiento de ACI o ARB durante al menos 4 semanas antes de la primera visita y si no tuviese contraindicaciones médicas. ¿Ellos saben que es ACI ya es individual? Sí, ya le dijo. ¿Ya le explicó? ¿Cuál es? ¿Qué es? El individual de la El enzima enzima convertible. convertida y el otro, Y el otro año que es antagonista de protagonista de los receptores de género. que dicen en Fabia. ¿Alguno sabe el público? No, Duro. chino. El ARB es el bloqueo de los receptores de enzima Ajá, como los atal. y el inhibidor de la enzima convertida de El ARI. Sí, uno bloquea y el otro La enzima. tienen relativa relación, pero son diferentes mecanismos de acción, ¿cierto? En cuanto a los criterios de exclusión, pues el que se mencionaba principalmente era el que tuviera poliquistosis renal, autosómica dominante o autosómica recesiva, también que tuviera nefritis lúpica o vasculitis asociadas a ANCA. En cuanto también tenían que, si tenían neoplasia maligna activa, que requirieran tratamiento en el momento de la primera visita. Estos con la sección del carcinoma de células basales, que haya sido tratado con éxito, o el carcinoma de células escamosas, que haya sido tratado. ¿Qué es ANCA? También rápido. Anticuerpos antitróficos. Hay dos tipos, ¿no? CIP. Muchas veces parece tonto eso, pregunta Jairo ni nadie hace preguntas tontas, todos hacemos preguntas inteligentes, pero muchas veces pasan los artículos, ustedes leen las siglas y no las entienden, ¿sí me explico? Y asumen, las leen como un lorito algunos. Se dio que los niveles de angiotensina ACE elevados, pero usted nunca supo que era ACE, ¿no? Es importante a veces esos pequeños detalles para entender un poquito de qué era que buscaban. Listo. Vale, en cuanto que hayan recibido tratamiento de citotóxico, terapia inmunosupresora o otra inmunoterapia para enfermedad renal primaria o secundaria dentro de los 6 meses anteriores a que se realizara la inscripción. También que tuvieran historias de trasplantes de órganos, diabetes mellitus tipo 2, insuficiencia cardíaca estadio 4, tipo 1. Insuficiencia cardíaca estadio 4 según la NIJA, neoplasia maligna activa que requiera tratamiento en el momento de la visita y también, no, lo repito. ¿Todos saben qué es la NIJA? ¿Quién niña? Calladito. New Association, Espera, allá no es un pendejo. New Association, La Asociación del Corazón de Nueva York, es una clasificación. La Asociación del Corazón de Nueva York ya no existe, pero la clasificación quedó, eso es viejísimo. Es un estado funcional de la falla cardíaca, que va de 1 a 4. Y no solo se busca en la falla, sino que también en pulmones la clasificación cardiológica de la apnea. Sí. En cuanto a los resultados, pues se tomaron, los participantes que se inscribieron principalmente fueron 7.517, de estos 4.304 fueron asignados para que se hiciera la neutralización. De estos se dieron en partes iguales de 2.152 que se les dio dapaglifosina y 2.152 que se les dio el grupo placebo. En cuanto a esto, 3.213, estos participantes no fueron asignados al azar, 3.138 no cumplieron los criterios de elegibilidad y 72 se retiraron y 3 de estos presentaron efectos adversos. Vale,
En cuanto a los pacientes que tuvieron al menos una hospitalización, con la dapaglifosina fueron 566 y el placebo fueron 658, con una tasa de eventos de 143,7 personas por 1000 personas al año. Año persona. Años persona. Contra 171,9 por 1000 años persona. También se observó que en otras hospitalizaciones, ya sea como hospitalizaciones prolongadas o hospitalizaciones prolongadas con muerte, también hubo una reducción del riesgo. También se observó que en otros modelos planteados de hospitalizaciones también hubo una reducción del riesgo, y acá vemos un diagrama del bosque en donde se ve que hay una desviación a la izquierda a favor de la reducción de la hospitalización con los que se les dio dapaglifosina en comparación de los que se les dio placebo. Que pena, se salió esa arriba. En esta tabla se observaban las hospitalizaciones por ya enfermedades específicas, y se vio que pues había una reducción en cuanto a enfermedades cardíacas, desórdenes renales, trastornos metabólicos, pero se vio que en complicaciones, ya sea por envenenamiento o procedimientos o infecciones, no hubo una reducción del riesgo de estas hospitalizaciones. También se mencionaba que las personas que tuvieron una edad menor o igual a 65 años, esto había una mayor efectividad y por ende había menos hospitalizaciones, a diferencia de los que eran mayor a 65 años. Observando que los que eran menor o igual a 65 años, pues tuvo en cuanto a la primera hospitalización, fueron 712.5 a comparación de 150 que recibieron el placebo. Al igualmente de los que ya tuvieron más de una hospitalización, que fue 156.0 contra 240. También se observó que no había una incidencia significativa en cuanto a los pacientes que presentaban diabetes tipo 2 o no los presentaban, ni tampoco la urea, en la relación urea-albúmina sérica, que no había un cambio significativo entre estos valores, que fuera menor o igual a 1000 miligramos por gramos o mayor a 1000 miligramos. Y en cuanto al el índice de filtración glomerular, tampoco se vio que hubiera un cambio significativo. En cuanto a los efectos del tratamiento sobre el número de días de hospitalización, los días muertos y los días vivos y fuera del hospital, en cuanto a los días del hospital, se tuvo una media de 2,3 en cuanto a la dapaglifosina y de 2,8 en cuanto al placebo. Y en cuanto a los días vivos y fuera del hospital, se observó que la dapaglifosina tenía una media de 354.9 y el placebo de 351.7, con una diferencia de 3.2. ¿Eso es significativo o no? Según la tabla sí era significativo. ¿Qué P tenía? ¿Cuál, la allá o la allá? Ambos. ¿Qué P? ¿Qué Ya, P acá tengo la importante es? Tiene una HR de 0,84, si me ves tú. El intervalo. El intervalo. ¿El intervalo de confianza? Yo no creo que eso tenga diferencia. Sí. Es que cuando ustedes en los datos no ponen intervalo de confianza, ya uno sospecha, ¿no? Bueno, un articulista, ¿cierto? El intervalo de confianza es importante. También está. Sí, acá está. P 0.027. Ajá. En cuanto a el número de días de hospitalización. Ese sí parece. Y lo otro. Y el otro, el de 0.023. Bueno, como conclusión, vamos a tener que de los 4.302 pacientes, durante una media de 2,4 años, se informaron de estos 2.072 hospitalizaciones entre 1.224 participantes. También vamos a tener que, en comparación con el placebo, la dapaglifosina tuvo una reducción del riesgo de una primera hospitalización y de todas las hospitalizaciones o muertes. También lo que mencionaba, que no hubo evidencia de que los efectos de la dapaglifosina en la primera y la segunda hospitalización variaran según la presencia, si había diabetes mellitus tipo 2 o no la presentaran. Y en comparación con el placebo y la dapaglifosina, esta redujo los ingresos ya sea por trastornos cardíacos, renales y urinarios, los trastornos metabólicos y también de nutrición y la presencia de neoplasias.
Una pregunta. Espera un momentito. Usted, el artículo como todo, pues generará una pregunta, una hipótesis o varias, ¿de acuerdo? A ver, pero la pregunta es, y dentro de lo que usted puso ahí, que Jairo le dijo del análisis, ¿cuáles fueron los puntos de análisis que encontraron? ¿Qué metió en el análisis por hub? Exacto, esa es la pregunta, exacto. En el análisis por hub pues mencionaba que eran las hospitalizaciones, cuál era la incidencia de las hospitalizaciones, si hay una reducción al darle dapagliflozina a los pacientes. Y también se planteaban varios modelos, que era el de por primera vez y que hubiera muerte, y los que era prolongada con muerte. Bueno, la pregunta primaria era la hospitalización. La hospitalización. Y esa la respondió bien, sí. Las demás ya fueron secundarias unos y otros fueron análisis por hub, que no nos habían preguntado al principio, pero les salió el resultado, entonces lo pusieron ahí. Eso es lo que llaman los resultados de carambola a veces. Se lo encuentran y a veces hay un problema. Tengan cuidado con el mientras Jairo les analiza. Eso es típico de los estudios hechos por los laboratorios. estudios los dan por hecho después, pero no era el objetivo. Y hay que mirar varios detalles, ¿no? El peso de la población, ¿no? Específico contra todo, ¿no? ¿Dónde lo hicieron el estudio? Porque a veces tienen ¿Dónde lo poca hicieron? población y extrapolan a poblaciones grandes. Muchos autores del autor. ¿De qué universidad eran? Bueno, el punto es el siguiente. Tengan cuidado, sí, claro, aquí demostraron. Ya la dapagliflozina es uno de los 4 magníficos de la falla cardíaca, ¿no? Ustedes ya lo saben. Los cardiólogos sacan pecho diciendo eso. Hay que tenerlo siempre. Ustedes saben que esto actúa ya en el riñón y no produce hipoglicemia porque se satura el transportador y no deja que saque demasiada glucosa, porque no solamente saca sodio, también saca glucosa. Por eso es que se lo inventaron para la diabetes, porque disminuía la glucosa en la sangre. Pero después se dieron cuenta que en personas diabéticas y en no diabéticos también mejoraba la falla cardíaca. Lo que ellos buscaron aquí fueron las hospitalizaciones, porque es muy importante ver la medida costo-beneficio. Vamos a mandar un medicamento costoso, si nos disminuye hospitalizaciones, pues nos estamos ahorrando plata por el lado de la hospitalización. ¿Sí? Entonces esa cosa es importante y parece que sobrevivieron unos días más fuera del hospital. Entonces es importante. La recomendación es que los análisis post-hoc tengan mucho cuidado, porque ese no era el objetivo del estudio inicial. Son deducciones, conclusiones que sacaron de los resultados, pero que después las encontraron. Y eso es muy típico de todos los estudios que son patrocinados por la industria farmacéutica. Aquí le fue bien porque todo le dio casi positivo, pero cuando no les da positivo la pregunta principal, entonces se van por el post-hoc y ahí lo arrancan y lo publican como la gran cosa. Entonces, ojo con eso, que ellos ahora les toca presentar, porque todos esos estudios tienen que escribirlos en el Clinical Trials, tienen que estar ahí para todo el público desde antes de hacerlo, cuando lo presentan. Entonces toda la gente tiene acceso al estudio y sabe qué fue lo que querían hacer, que antiguamente lo tapaban, hoy en día ya no pueden hacer eso. Entonces sí, indudablemente otra evidencia más a favor de la dapagliflozina, hay que utilizarlo en estos pacientes con daño renal, ¿no? Que antes no estaba tan claro, ya quedó suficientemente claro que sigue siendo de gran uso. Y ya no solamente uno hipoglicemiante, sino es un tratamiento pues, para los problemas de falla renal y de falla cardíaca, ¿no? Entonces se amplía cada vez más el espectro de este medicamento, como ha pasado con otras drogas que se inventaron para una cosa y terminaron usándose para otras cosas con un gran beneficio. Entonces ya está en el POS, ya se puede formular, ya lo tenemos aquí en Colombia, metido en el plan obligatorio de salud. Es un medicamento muy bueno y muy seguro. Fíjense que los que derrotó muy poquitos, ¿no? Y no describieron efectos adversos graves con ellos, ¿no? Ninguno, muy bien tolerado. Consultaron menos. Mire, no, hay que tener otra cosa que anda, que está como dijo algo de moda y de moda de los cuerpos magníficos. Pero el cuento de esto es que los hipoglicemiantes en este grupo de población que llama daño renal, yo creo que cuando usted dijo índice es la tasa de filtración glomerular, ¿cierto? Sí, la tasa de filtración glomerular. Sí, porque es que índice es una cosa diferente a tasa, ¿sí? Si Jairo le explica de pronto cuál es la diferencia entre tasa y un índice, ¿sí me explico? No es lo mismo el léxico técnico. Entonces, los hipoglicemiantes, váyanse grabando que a mayor daño renal de los que teníamos de generación, cuando se llegaba a un estadio ya no se debían usar, porque era más el daño que producen los eventos de hipoglicemia severos que el beneficio. Entonces, los pacientes había que pasarlos a esquemas de insulina donde les iba mejor. Entonces, el mensaje, todavía nosotros usamos cosas por
costo-beneficio de la empresa, ¿no? Sí. Discúlpeme esa perversidad, es una perversidad. La empresa siempre prefiere lo más barato, así no sirva. ¿Sí me explico? Y cuando ya un medicamento sirve y es barato, ¿no? Ese es el que van a innovar nosotros. ¿Sí me explico? Ese es el estándar. Entonces, los hipoglicemiantes, entonces este medicamento es el acción, ¿cierto, Jairo? De ser hipoglicemiante y mejorar la falla cardíaca. Yo hoy no veo ningún paciente, y más con función renal reducida, que no tengan la Una cosa, me van a disculpar porque nosotros a veces, más el suscrito que Jairo a veces, hacemos comentarios. Diferente las diapositivas, bien, eso está bien. O sea, punto a favor. Pero una corrección para los que están sentados y los que están oyendo. Ustedes vieron que él resaltó con gris un color verde, yo no sé qué color era, pero para mis ojos era como gris, como lo recuerda usted. Ahí, eso. La próxima vez para los que háganlo con rojo, un color escandaloso, no sé cuál será, sangriento, ¿sí? Porque se resalta más y sobre todo de lejos. ¿Estamos de acuerdo los que están atrás? A veces uno no sabe. Entonces, háganlo, ¿sí? Hay formas también fuera de eso, con flechas, con muchas cosas, con círculos, con todo. En este caso, pues toca por el tamaño de la extensión, no con círculos. Con flechas también lo puede hacer, pero que sean de color rojo, ¿sí me explico? Porque, no, mire, no se ve casi, ¿sí me explico? Y como usted puso un contraste tan fuerte, tengan cuidado ustedes con los contrastes. Nos pasa que a veces en artículos y hasta cosas publicadas, ustedes, por ejemplo, en un fondo negro, ¿sí me explico? Casi muy oscuro, ponen letra como gris, eso no se ve. ¿Sí me explico? Entonces, si ustedes trabajan fondos oscuros, pongan letras en blanco o en amarillo, ¿entendimos? Colores que contrasten. No sé si el mensaje quedó claro, ¿sí? Y ustedes ven unas diapositivas que no se leen una letra. Es más, yo tengo una para el viernes, los que van tienen que ir a la neumonía para el refuerzo. Allá, ustedes van a ver una y yo se las voy a mostrar, y digo de las que no son, pero así estaba construido en el artículo. ¿Sí me explico? Se puede hacer en todos lados. De los contrastes, ojo con eso en esta, porque lo hizo diferente, me parece bien, o lo hicieron diferente, pero como pone ese fondo, pues es mejor hacer ese resalto. ¿Cierto, Jaime? No sé. Claro, ellos no saben ni saben cómo conectar cosas, ¿no? ¿Quién? Tienen todos los recursos de la tecnología para optimizar la presentación, sea más bonita, más agradable. Y más agradable y más ágil y más amena para que no nos durmamos. Una pregunta, ¿hay algún otro comentario, Jaime? Respecto. ¿Dónde son los autores? ¿Son de varios países? Sí, fue de Países Bajos, hizo. Países Bajos. Holandeses. Se acuerdan que ahora no se llama Holanda porque Holanda es una parte de los Países Bajos. Entonces, es Países Bajos. Pero la pregunta era si ahora se llamaba. Sí, usted cuando dice Holanda está nombrando una parte de los Países Bajos, no todos los Países Bajos. Ellos se pusieron bravos, usted tiene que decirles Países Bajos. No, y el equipo ya no. ¿Usted sabe por qué llaman Países Bajos? ¿Saben? ¿Por qué? Como tal era por término económico. No, porque el agua está abajo el nivel del agua y le han robado tierra al mar. Más abajo el nivel del mar. Claro. Y ellos, los holandeses, lo que era antiguamente Hollandia, que se llamaba así Hollandia, o Holanda, son los mejores ingenieros hidráulicos que hay en el mundo, porque se volvieron unos artistas en robarnos lo que dice tierra al mar. Si lo explico, lo que no sabemos es que ahora que el mar está subiendo tanto, vamos a ver tragedias. Además, mire, una pregunta. Jairo, ya mañana está listo, ¿cierto? Sí, necesito hablar con los representantes ahora al final. Los doctores de mañana, que aquí, los doctores de mañana, que no se ve, los doctores de mañana, el doctor Lizarazo lo está esperando. Jairo, ¿el club de revistas entrantes está listo? No, esto no está asignado. Está ya asignado. Y el caso, estaban buscándolo los doctores del caso a ver si usted tenía. Ya se lo di. No, pregunto, es que a viernes no sabían y me dijeron, yo les dije a ustedes tranquilos. Yo creo que una semana es suficiente para presentar un caso. No, es que a qué me refería, que no entraran en colapso porque pues quieren adelantarse y todo. Sí, pero mire, entonces les dije yo, si no se podía, pues a buscarle uno ahí en el piso. No, yo lo busqué ayer. ¿Ya usted lo buscó ya? Bueno, entonces ya está asignado el caso clínico. Sí. Por mi lado mío, de neumología pura, no de medicina interna, todavía no cayó. Hoy cayó un interconsulta por ahí, a ver, vamos a mirar si es interesante. ¿Qué más sería? El bloque de cardiología con el doctor Arturo
vayan preparando ya los temas porque estamos encima. Y el siguiente bloque, ¿cuál es, Ángel? Usted que está al día con su celular. Endocrino. Freddy Niño. Sí, es Los que les toca clase con el doctor Freddy Niño ya tienen que haberlo abordado y decirle, doctor Niño, me toca esto, esto y esto. Nos da el material y cuando le enviamos, cada docente tiene su modo de matar las pulgas como los perros. Entonces, hay docentes muy estrictos, o había, que si no se lo mandaban 8 días flac, ya eso les bajaba la nota. Porque era metodología y eso para leer, ellos son así. Entonces, ojo con eso para que no tengan inconvenientes a última hora, que es que venimos, que estamos acostumbrados a última hora. ¿Entendimos esa parte? ¿Qué más haría? para 21. Bueno, el parcial ya tenemos parcial cerquita, ¿no? Entonces ya saben que están aquí preparando. ¿Qué más sería? No sé, espérense, ¿qué otra cosa? ¿Cómo les ha ido a los que están con renal? Aquí están los de renal, los que están rotando con la doctora Mac. ¿Aquí hay? ¿Están abajo? Mayra, levanten la mano. En la tarde, ahora se quedan y hablan conmigo. Quiero hacer una entrevista. Caracol no me entrevista, entonces se quedan. Entonces, los doctores, feliz día. Gracias.